Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 17. El Señor de los ejércitos dice en su palabra: no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que toda se cumpla. Cualquiera, pues, que anule uno solo de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. El título del mensaje es: Jesús vino a cumplir la ley y los profetas. Y la idea exegética que vamos a estar estudiando en el día de hoy, la idea que el evangelista nos quiere transmitir, es que Jesús vino para que la ley de Dios se cumpla. Él es el Hijo de David, el ungido de Dios, el Mesías. Y Él ha venido a cumplir la ley. Y el cumplimiento de la ley, es la justicia que todo creyente debe practicar. ¿Cómo veremos esto? Lo veremos en dos puntos. En primer lugar, Cristo vino a cumplir la ley y los profetas. Y en segundo lugar lo veremos, Cristo llama a los creyentes a obedecer la ley y los profetas. Hemos visto, amados hermanos, que los bienaventurados son luz y son sal para el mundo. ¿Qué hace la sal? Preserva de la corrupción. Y nuestra vida piadosa, el ser mansos, el ser misericordiosos, el tener hambre y sed de justicia, que son las bienaventuranzas que ya estudiamos, nos llevan a preservar el mundo de que se corrompa de su maldad, en su maldad. Pero también nos hace luz. Y como luz, mostramos al mundo su maldad a través de una vida piadosa, a través de ser obedientes a Dios, le mostramos su desobediencia. Al amar a Dios, le mostramos su odio hacia Dios. Somos espejos para el mundo. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Guiando a los hombres a una relación con Dios. Mostrándoles a Dios el camino hacia Jesucristo. Hoy veremos, hermanos, que Jesús como el Mesías, Jesús como aquel que es el enviado de Dios, vino a cumplir la ley y los profetas. Esa ley y profeta que hablaron de Él y que testificaron de su nombre. Él no vino con una doctrina nueva a echar a un lado la palabra de Dios. No, Él vino a cumplir la palabra de Dios. Y Él nos llama como sus discípulos a que también cumplamos como Jesús la ley del Señor. Y quiero, amado hermano, ilustrarle lo que vamos a estar haciendo. Hubo un hombre muy sabio en el mundo, el más sabio, dice las Escrituras, llamado Salomón. Y este Salomón mantuvo su sabiduría mientras él obedeció y se sujetó a la palabra de Dios. Mientras él obedeció a Dios, era el hombre más sabio. Mientras él siguió a Dios, fue el hombre más dichoso y bienaventurado.
Pero amados hermanos, el día que Salomón dejó de obedecer a Dios, echó a un lado a los profetas, echó a un lado la palabra de Dios, se convirtió en el hombre más necio del mundo y en un idólatra. Tanto que levantó templos de idolatría para las mujeres con las que se había casado. Y él mismo adoró en dichos templos. Miren, hermanos, cómo un hombre piadoso puede convertirse en un idólatra. ¿Qué sucedió? Desechó, echó en un zafacón la palabra de Dios y aquellos profetas que tenía que obedecer, cumplir, para mantenerse en la fidelidad del Señor. Hermano, eso es lo que va a suceder con nosotros. Si usted desecha la palabra de Dios, ¿qué te queda? El mundo. Por eso Dios nos llama a través de nuestro Salvador a que cumplamos la ley, que cumplamos los profetas, obedeciendo. Vamos a ver nuestro primer punto. Cristo vino a cumplir la ley y los profetas. Versículo 17. Dice la palabra, no penséis que he venido para abolir, para anular la ley. No, Cristo no vino a abolir. Queridos hermanos, de forma negativa, Jesús les dice, no penséis, no creáis esto. No penséis que estoy predicando aquí en la calle, que estoy predicando aquí en Galilea y no estoy en el templo predicando, un nuevo predicador con un nuevo estilo. No penséis que yo he venido a echar a un lado el templo, la palabra, el mensaje de los profetas. Y creo, amados hermanos, que muchos pensaron eso. A tal punto que Jesucristo tuvo que negarlo. No, yo no he venido a abolir la ley. Llegó la gracia, pero la gracia tiene como base, como fundamento, la ley de Dios. No podemos separar la gracia. Somos el pueblo de la gracia, el pueblo del pacto con Cristo. No podemos decir eso y al mismo tiempo desechar toda la palabra que Cristo mismo obedeció. Porque nació bajo la ley y se sometió a la ley para salvarnos. Amados hermanos, Cristo nos dice aquí, el Hijo de Dios, el amado, no ha venido a negar la palabra de Dios. No ha venido a menospreciar la doctrina de Dios. No se crean esa mentira. Más bien he venido a cumplir la ley de Dios. Ojo con esto. No a cumplir los mandamientos de los hombres. Que es ahí donde hay una gran diferencia, un gran abismo, y lo que vamos a estudiar más adelante. Como algunos decían una cosa contrario a la palabra de Dios. Y Jesús estaba en desacuerdo con esos que hablaban contrario a la palabra de Dios. Muchos podrían pensar que este nuevo maestro vendría a cambiar y a destruir la palabra para él sobresalir, para él hacerse diferente a los fariseos. Este nuevo maestro viene con nuevas cosas, tiene discípulos que no son normales. Mire, un discípulo de un fariseo era una persona que se preparaba, estudiada, capacitada. Solamente miren al apóstol Pablo. Se crió a los pies de Gamaliel, un maestro de la ley. Y Pablo maneja las escrituras de una manera sorprendente. Pero este Jesús es diferente. Mira quién eligió. A pescadores, cobrador de impuestos. La gente podía pensar que como Jesús venía con algo diferente, habían aspectos diferentes, ellos podrían pensar, este va a echar a un lado todos esos mandamientos innecesarios de la palabra de Dios. Este va a echar al zafacón, a la basura, los 10 mandamientos
y la palabra de los profetas. De seguro que sí, vine con algo nuevo. Y Jesús dice, no, no penséis que he venido a anular la ley de Dios. No he venido a aborrecer la ley de Dios, no. Jesús niega estas interrogantes. Jesús no llega predicando y sanando para imponer algo nuevo, sino para cumplir. Y para que se cumplan en Él las profecías de los profetas. Por eso usted va a encontrar cómo los evangelios se repiten. Está escrito. Y esa fue una de las causas por la cual yo decidí estudiar el evangelio de Mateo. ¿Por qué que el evangelio de Mateo repite mucho? Como dijeron los profetas. Como dijo el salmista. Como dijo el profeta tal. ¿A qué está haciendo referencia? Al Antiguo Testamento. Está haciendo referencia a las profecías sobre el Señor. Jesucristo vino a cumplir las profecías. Y esto es lo que me encanta especialmente de este evangelio de Mateo. Hace una unión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Los relaciona. Y uno puede ver en el Nuevo el Antiguo. Y el Antiguo en el Nuevo. Hay una unión en el evangelio de Mateo. Cristo vino a hacer la obra de Dios y a que se cumpliera la palabra de Dios. Por eso, el evangelista Mateo señaló desde el principio que él era el hijo de David. Él es el cumplimiento del pacto, de la promesa que Dios hizo con David. Él es el hijo de Abraham. Él es el cumplimiento del pacto hecho entre Dios y Abraham. Por eso es que este evangelio nos recuerda cada profecía, cada palabra. Escrito está, así dijo el profeta, como está escrito. Frases que nos envían al Antiguo Testamento. Pero mire lo que dice el versículo 17, la parte B. No he venido para abolir, sino para cumplir. Para cumplir. La palabra abolir o anular es privar de fuerza, descartar. Este no era el fin de Jesús, como muchos antinominianos. Anti es contra, nominiano es ley. Hay muchas personas que están en contra de la ley, antinominianos. Y le dicen a todo el mundo, esto es un pacto de gracia. Olvídense de la ley de Dios. Olvídense de los mandamientos. Olvídense de la palabra en el Antiguo Testamento. Pero qué triste que tú no recuerdes que Jesucristo no vino a abolir la ley. Él vino a cumplirla. ¿Cómo tú puedes decir que eres cristiano y desechas la ley de Dios? Desobedece los mandamientos de Dios en el Antiguo Testamento. Cristo vino a cumplir. Mateo 5:17. ¿Qué significa cumplir? Hacer la voluntad de Dios tal como Dios lo mandó. Y ese es el detalle que estuvimos leyendo en Éxodo capítulo 25 y capítulo 26. ¿Cómo fue que Dios dijo que hicieran el tabernáculo? Es de esta manera que hay que hacerlo. ¿Cómo fue que Dios mandó que fueran los hombres a hacer la obra del Señor? De esta manera. No es cuestión de interpretaciones. Es cuestión de obediencia a la palabra. Por lo tanto, eso fue lo que vino a hacer Jesucristo. A echar a un lado las interpretaciones de la gente y hacer lo que manda la ley en el Antiguo Testamento. Y aquí Jesús se está refiriendo al Antiguo Testamento, porque en el momento en que Jesús habló, no estaba escrito el Nuevo Testamento, para que conste. Estaba escrito solamente el Antiguo Testamento, profetas, salmos, la historia de Israel. Él vino a obedecer las promesas de Dios, vino
a hacerlas que se cumplieran. Este es el fin del Señor Jesucristo, el fin del Salvador. Volver los corazones a Dios. ¿Y dónde Dios revela su corazón? Sino en su palabra. ¿Dónde Dios revela su amor? Sino en su palabra. Yo no recuerdo, me fue el nombre ahora. Siempre me gusta dar los nombres para no inventar. El nombre, hay un científico que murió hace un tiempecito. Ese hombre estudiaba las estrellas y él estaba en una silla de ruedas. Él estaba, no podía caminar, prácticamente el pobre no podía casi moverse. No recuerdo el nombre ahora. Pero hermano, ese hombre era un ateo enemigo de Dios y enemigo de la palabra de Dios. Pero ¿sabe qué? Él estudiaba el cosmos de Dios. Él miraba las estrellas y por su incredulidad no encontraba a Dios. Y cualquier niño, cualquier adulto mira las estrellas y dice, wow, qué grande, qué hermoso. Hermanos, hay personas que aunque vean la obra de Dios delante de ellos, son ciegos. No creen a la revelación especial de la palabra. Porque yo voy a disculpar a estas personas que a través de la creación no pueden entender la salvación o la Trinidad. Yo lo disculpo porque ciertamente hay cosas que la creación es limitada para explicarla. Pero tenemos la palabra de Dios. Tenemos el testimonio de hombres y mujeres que estuvieron presentes y que dejaron estas cosas por escrito para nuestra edificación. Tenemos el testimonio del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Tenemos al mismo Hijo de Dios, a Jesucristo, que se hizo hombre y resucitó entre los muertos. ¿Qué más testimonio tú quieres? Estudia las evidencias que Dios ha dejado. Pero estas personas niegan las evidencias, niegan a Jesucristo, niegan aquellas cosas que son palpables, concretas. Aún las evidencias de testigos oculares la niegan. Entonces no es un problema de que no hay evidencias, es un problema de una fe contraria a Dios y su palabra. Es una decisión que han tomado. Amados hermanos, quiero que entiendan, la incredulidad es una decisión del corazón del hombre. Y yo no quiero ignorar lo que enseñan las Escrituras en cuanto al pecado. Pero Dios ha dejado tales testimonios que hasta el incrédulo más ciego podría, en la creación dada, tener evidencias para poder decir, yo no lo veo, pero alguien muy grande y poderoso hizo todo esto. Yo no lo puedo ver, ni lo puedo meter en un laboratorio y estudiarlo, pero alguien inteligente, sabio y poderoso hizo todo esto. Hay un testimonio que se ha dejado. Y amados hermanos, las Escrituras son el testimonio por escrito de Dios y Cristo no vino a echarlas a un lado. Cristo vino a hacerlas amén. Que así sea. Y precisamente en el versículo 18, esa es la palabra que se utiliza. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que toda se cumpla. Y la palabra allí en verdad es la palabra que usamos, amén. Pero en la forma que aquí se usa es en forma de adverbio, como haciendo un énfasis, una fuerza. Se va a cumplir. Por eso dice, en verdad, haciendo fuerza sobre las palabras o la idea que va a transmitir. Se va a cumplir, amén. En verdad os digo. Es un énfasis que está haciendo aquí.
auténticamente, esto es lo que va a suceder. El cielo y la tierra se acabarán antes que una palabra o una rayita, que es lo que es la tilde, una rayita, un guioncito, antes que una letra, la más pequeña, la yod, del idioma hebreo, antes que una letra, una yod, no se cumpla, antes de que eso pase, se va a acabar el cielo y la tierra. Amados hermanos, Cristo está indicando la soberana autoridad de Dios. Cristo está señalando la autoridad soberana y gloria de Dios. La majestad de Dios se nota, se ve, se aplica en el cumplimiento de su palabra, fiel y justamente. Y es como hemos estado estudiando en el libro de Génesis. Hermanos, 100 años aproximados, no completos, pero aproximadamente 100 años, cuando Noé tenía 500 años, Dios le dijo a Noé que prepararon un arca. Y pasado un tiempo, a los 600 años de la vida de Noé, él entró en el arca. Vendrá un diluvio, Noé, prepara el arca. Y el tiempo comenzó a correr. Días, horas, minutos, meses, años. Ay, pero tú te diste cuenta, Dios nos dijo que venía un diluvio y no ha llegado. Dijo que venía un juicio por el pecado, ¿y qué ha sucedido? No ha pasado nada. Hermanos, pasaron 100 años, casi 100 años. Noé fielmente hizo el arca. Los animales llegaron solos. Los introdujo en el arca, entró con su casa, sus hijos, sus esposas, y Dios cerró la puerta. Y comenzó a llover. No comenzó a llover hasta que todos entraron. Es decir, que si Noé quería ver, está lloviendo, para empezar a entrar. No, Noé. Tienes que confiar en mí hasta el último segundo. Y entró en el arca. Entró en el arca, Dios cerró la puerta y comenzó a llover. Y después de ahí, no paró durante 40 días. Hermano, va a pasar el cielo y la tierra. Se acabó la vida en la tierra entera, hermano. Pasó. Fue destruida la tierra entera por un diluvio. ¿Se cumplió la palabra? Se cumplió a su debido tiempo. Van a pasar los cielos y la tierra, pero la palabra de Dios no va a pasar. Se va a cumplir. Se va a cumplir. Por eso, amado hermano, tú puedes estar confiado, tranquilo. Has creído en Jesucristo, tú eres salvo. Ahorita no lo ves tan claro, pero deja que tú comiences a ver los muertos siendo levantados con cuerpos glorificados, y tú comiences a ver tu propio cuerpo siendo transformado, y el Hijo de Dios viniendo en las nubes, con voz de mando, con trompeta de arcángel, con voz de Dios, y se sienta en su trono. Hermano, mire, usted va a dar gracias a Dios por haber creído. Ese día va a dar gracias a Dios. Hermanos, ¿qué aprendemos de este primer punto? Aprendemos, hermanos, que Jesús vino a cumplir de forma correcta toda palabra, mostrando su unión con la voluntad de Dios. Jesús no llegó aquí obligado, hermano. Él vino a hacer la voluntad de su Padre. Por eso, Él enseña claramente en el Sermón del Monte que su voluntad es la voluntad del Padre. Jesús, ¿qué tú viniste a hacer? La voluntad del Padre. ¿Y qué es lo que te anima a hacerla? A hacer todo para su gloria. Ese es el objetivo de la obra de Cristo en medio nuestro. Vamos, hermanos, a ver nuestro segundo punto. Cristo llama a los creyentes a obedecer la ley y los profetas, versículo 19 al 20.
Cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Hermano, observen aquí que Jesús está hablando aquí de una práctica piadosa. Una persona que está guardando la palabra de Dios en su propia vida, obedeciendo la ley de Dios en su propia vida, obedeciendo a los profetas en su propia vida, y enseña a otros a que hagan lo mismo. Aquí hay un llamado claro. Aquí hay una conclusión. Cristo dice, por lo tanto, yo concluyo, yo les digo a ustedes, hay una conclusión y hay una advertencia. Hay una conclusión y una advertencia. Los hombres están en peligro cuando rompen o anulan la palabra de Dios o la autoridad de la palabra. Cuando tú mismo en tu vida te desvías, cuando tú mismo eres desobediente a la palabra, tú estás en peligro. Pero cuando tú enseñas a otros, cuando tú también guías a otros, tú estás en peligro. Y esto, amados hermanos, es importante que lo veamos. Desviarte de la obligación de cumplir la ley de Dios. Desviar a otros de que obedezcan la palabra de Dios. Está en gran peligro el que haga estas cosas. Muy pequeño será llamado en el reino. Él es un desobediente. Esa mujer es una desobediente, pero también enseña a sus hijos o a sus amigas a ser una desobediente. Y tú no tienes que ser un maestro que te pares a enseñar la palabra de Dios en tu propia casa. Cuando tú eres una mentirosa y enseñas a tus hijas a mentir, tú estás en peligro, porque la palabra de Dios se va a cumplir. Cuando tú eres un hombre y no ocupas tu lugar como hombre en el hogar, como cabeza en el hogar, y obligas a tu mujer a andar desordenadamente, y tú eres un desorden, tú estás en peligro. Estás en peligro. Por cuanto te has desviado de la palabra y por cuanto has desviado a otros por tu mal testimonio, estás en peligro. Y debe haber arrepentimiento, porque estamos en pecado. Mira lo que dice el versículo 19, la parte B. Será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande. Aquí hay dos grupos. Un desobediente y que enseña y aviva la desobediencia. Y uno que lo guarda y que enseña y anima a la obediencia. Los que practican la palabra como Jesús y enseñan a otros a guardar la palabra como Jesús lo enseñó, de tal manera que dan gloria y honor a Dios, porque Dios merece toda alabanza y obediencia. Amados hermanos, el mismo honor que dan a Dios es lo que van a recibir. Tú honras a Dios y le obedeces. Tú honras a Dios y enseñas a otros a honrar a Dios, tú serás honrado. Tú desprecias a Dios y le desobedeces. Tú desprecias a Dios y alabas, aplaudes a los que desprecian a Dios, tú serás deshonrado. Estos serán llamados en el reino de los cielos grandes cuando ellos hagan la voluntad de Dios. Estos serán llamados grandes cuando estos animen a otros a hacer la voluntad de Dios. Hermanos, miren
la importancia que Jesús le da a este asunto. No podemos descuidar la palabra de Dios, el amar a Dios, el amar a mi prójimo y pensar que me va a ir bien. No podemos enseñar a otros que sean desobedientes a Dios, que aborrezcan a su prójimo, que no honren a sus autoridades y pensar que nos va a ir bien. Queridos hermanos, la práctica de la impiedad es lo que vemos aquí. Y es lo que yo creo que Jesús más adelante reprende de los fariseos. Porque enseñaban cosas que ellos mismos no practicaban. Enseñaban cosas que ellos mismos negaban con su vida. Qué hermoso, hermanos, ver que hay honra para los que honran a Dios. Hay bendición para los que temen la palabra de Dios. Hay alabanza para el hombre que guía a su familia en el temor de Dios. Hay alabanza para una madre que guía a su familia para que busque a Dios. Pero, amados hermanos, también hay humillación y deshonra para los que hacen lo contrario. ¿Eres tú un tropiezo de tus hijos? Dios te va a deshonrar, porque tú no has honrado a Dios delante de tus hijos. Esas no fueron las palabras que el Señor le dijo a los que tenían temor a los hombres. Y por temor a los hombres no glorificaban el nombre de Dios. Son esas palabras. Mire lo que dice el versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Miren lo que le estoy diciendo, es algo serio. Si tú eres creyente y enseñas lo contrario de la palabra de Dios, tú vas a ser humillado y serás llamado pequeño. Pero si tú no eres creyente, si tú eres un impío y quieres vivir de la apariencia con los fariseos, no entrarás al reino de los cielos. Hermanos, miren el llamado que aquí se nos hace. Jesús contrasta, compara la sutileza en que las personas pueden caer de mantener una apariencia de piedad. Y tú conoces a Dante, ahí sí es un hombre muy piadoso. Él me visita todos los días, él hace estudio bíblico aquí, allá. Mantiene una apariencia de piedad. Como los fariseos. Una apariencia. Él va a la iglesia, ella va a la iglesia, ella no mata, no roba. Una apariencia de piedad. Los fariseos mataron, destruyeron, criticaron y todo lo hacían por un supuesto celo por Dios. Niegan la piedad con sus prácticas, niegan a Dios. Es muy diferente ser piadoso y practicar la verdad, amando, perdonando, teniendo temor de Dios. Queridos hermanos, aquí se nos llama al peligro al que nos exponemos. Jesús mismo no vino a echar a un lado la palabra de Dios. Pero Jesús nos dice a nosotros los creyentes que si vamos a ser luz y sal, tenemos que ser obedientes a la palabra y enseñar a otros a que sean obedientes. No nos podemos quedar callados. Tenemos que hablar a otros. Tenemos que nosotros ser luz. Si vuestra justicia no es mayor, si vuestra justicia no es verdadera, porque que la justicia de los fariseos era falsa. La actitud de ellos era falsa. Ellos oraban en pie para que la gente lo escuchara. No era que estaban orando a Dios. Era para que la gente lo escuchara y dijera, mira, qué piadoso es fulano. Ay, pero tú has visto a doña fulana, una mujer tan cristiana como esa. Queridos hermanos, si nuestra justicia no es real, sino ficticia,
mentirosa, engañosa, que dice Jesús, versículo 20, no entraréis en el reino de los cielos. Por eso, cuán importante es que cada uno de nosotros se autoexamine. Y si usted ha pecado contra Dios, arrepiéntase. Cuán importante es lo que Jesús nos está diciendo aquí para que nos autoevaluemos. ¿Eres tú tan moderno? ¿Eres tú tan diferente que has cambiado la verdad por la mentira? ¿Eres tú tan moderno, un cristiano tan moderno que ya no oras? ¿Eres tú un cristiano tan moderno que la iglesia ya no alaba a Dios como Él manda en su palabra? ¿Eres tú tan moderno, tan de la época que has cambiado la voluntad de Dios por la voluntad de los jóvenes de la iglesia? ¿Qué le gusta a los jóvenes de la iglesia? Vamos a cambiar la iglesia para que los jóvenes no se sientan mal. Y ahí tú ves a un pastor paternalista, un pastor que tiene más temor de los hermanos de la iglesia y de las hermanas que temor a Dios. No vamos a hacer esto con fulana para que ella no se sienta mal. Eso no está bien. La pregunta es, ¿qué dice Dios? Y por amor a esa hermana, porque la amamos, porque la cuidamos, pero no la cuidamos como la gente quiere, como dice la palabra, con un amor verdadero. El amor en 1 Corintios capítulo 13 nos dice que es benigno, no es jactancioso, no es orgulloso, no busca lo suyo propio. El amor busca lo del otro, procura el bien del otro. Amados hermanos, Cristo nos dice aquí que el tú despreciar la palabra de Dios no es amor. El tú echar a un lado el mandamiento de Dios para que tus nietos no se sientan mal, eso no es amor. El tú no disciplinar a tus hijos porque, ay, me da pena, eso no es amor. El tú no congregarte porque te duele una uña, hermano, eso no es obediencia. Eso no es obediencia. Nosotros todos estamos, y lo sabemos, en una guerra, en una batalla espiritual. Estamos en una batalla. Esto no es un resort, un día de familia en el campo, tomando fresco y sentado bajo una matita. Esto es una batalla de la fe. Y el que no esté claro en eso, amado hermano, está recibiendo un llamado de Cristo aquí. Porque es posible que por tu comodidad, por tu no querer tener dificultad con los demás, tú te acomodes a este mundo. Tú te acomodes a que las cosas se hagan como quieren los nietos. Ellos quieren romper la casa, que la rompan. ¿Qué voy a hacer yo? Coge una faja y fajealo. Eso es lo que tú tienes que hacer, cumplir con tu deber. Yo no le voy a leer la Biblia porque ellos se sienten mal. Siéntenseme ahí, por favor. Qué bueno que estamos aquí reunidos. Le traje una merienda. ¿Cómo es esa galletica? Y escuchen lo que le voy a leer. Hermanos, seamos sabios. Si no cumplimos nosotros la voluntad de Dios y enseñamos a otros que no la cumplan, o tú eres un impío y tu justicia no es mayor que la de los fariseos, porque eres un hipócrita, o sencillamente tú tienes temor de los hombres. Y lamentablemente tú serás llamado pequeño en el reino de los cielos. Serás deshonrado por el Señor. No limitemos la ley o los deberes externos. No limitemos la ley a los deberes externos. Seamos en verdad piadosos de corazón, sin hipocresía, sin fingir amor, cuando en verdad hay odio. No finjamos amar cuando tenemos un conflicto en el corazón. No finjamos, que es lo que hacían los fariseos, una vida de fingimiento. Dios nos llama a un cambio de corazón, a un verdadero arrepentimiento. A eso que Dios nos llama, a un cambio de corazón, no a fingir. Fingir que soy hermano de este, fingir que soy hermano de aquel,
cuando en verdad nuestra alma está amargada. No finja. ¿Qué tengo que hacer entonces? Deja tu ofrenda delante del altar y ve, reconcíliate con tu hermano. Eso es lo que hay que hacer. Yo no aguanto esa familia. Deja tu ofrenda delante del altar y ve, reconcíliate. Eso es lo que dice Mateo capítulo 5, más adelante, versículo 21 en adelante. Reconcíliate. Esa es la manera correcta de vivir. ¿Qué aprendemos de este último punto? Todo el que desautoriza la palabra se pone en peligro, hermanos. Todo el que infringe la palabra se autoengaña. Todo el que está fingiendo lo que no es, se autoengaña. Dios quiere que seamos verdaderos hombres y mujeres arrepentidos, con vida transformadas, no viviendo por apariencia, para que no digan. Esa no debe ser nuestra manera de vivir. ¿Y entonces qué voy a hacer? A lo que dicen las Escrituras. Perdona. Ay, pero yo discutí con Marisabel, ¿qué hago con ella? Llama a la parte y trata el asunto. ¿Y luego qué hago? Perdónala. Y luego, y que ella te perdone si hay pecado. Hermano, esa es la manera. Dios no quiere hipócritas, pero tampoco quiere odio. Mire, pastor, yo soy sincero. Yo soy enemigo de Tania, yo soy enemigo de Ledin, no me importa nada. Y por tu odio, tu propio pecado, te condenarás. ¿Qué es lo que dice la palabra? Vaya con su hermano y resuelve el asunto. Y perdónense. Eso es lo que dice la palabra. No dice, mantén la enemistad para que sea sincero. Dice, reconcíliate. Reconcíliate. Eso es lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 23. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, versículo 24, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Mira qué sencillo lo pone la palabra. Se ve sencillo, es difícil de hacer, eso yo lo sé. Una vez un pastor me dijo a mí, no te juntes con ese para que no te contamines. Un pastor. Y yo lo miré y no le hice caso. Fui y me junté. Un pastor de muchos años, maduro. Más de 30 años el evangelio. Pero él no se quiere contaminar con la gentuza que pecan contra él. Y él me dijo a mí que no me juntara con esa gentuza. Con razón ya no me llama. No me puede llamar, porque yo tengo que obedecer a Dios antes que a los pastores. Aunque tengan 40 años en el evangelio. Porque si tienen rencor, es rencor lo que tienen. Vaya y amoneste a ese sujeto, diga lo que tiene que decirle en amor, buscando su restauración. Pero usted no enseñe lo contrario a lo que enseña la palabra de Dios. Por eso, amado hermano, dice la palabra, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios es el veraz. Amado hermano, queremos un ambiente de amor. Obedezcamos la palabra. Obedezcamos la palabra. Entendamos. Dios quiere la sanidad de su pueblo. Tengo 4 aplicaciones, pero se me fue el tiempo. Voy a dar solamente 2. Jesús nos enseña que Él vino a obedecer lo que Dios estableció. Por lo que nosotros también debemos de estar en la misma línea, obedecer a Dios. Si Dios dice que amar es correcto, nosotros debemos de creerlo y practicarlo. Si te enseña a perdonar, entonces hazlo, perdona. Toda la palabra de Dios te guiará a lo que es bueno y justo. Créelo
y obedécelo. Serás llamado bienaventurado, feliz. Que toda tu vida vaya en sintonía, en el mismo camino de la voluntad de Dios. Y en último lugar, cada promesa, cada juicio dado por Dios a través de los profetas se cumplirá. Bendiciones y maldiciones. Teme a las maldiciones y apártate del mal. No peques. Busca la bendición del Señor y obedécele. Hermano, el camino Dios lo coloca delante de nosotros. Si cada uno hace la voluntad de Dios y la enseñamos, seremos llamados grandes en el reino de los cielos. Pero si desobedecemos y enseñamos a otros a ser hipócritas como nosotros, seremos llamados pequeños. Y si la vida que tenemos es una vida de hipocresía, no entraremos en el reino de los cielos. Pastor, ¿usted está diciendo que la salvación se salva, que la salvación se pierde? Yo estoy leyendo lo que dice aquí. Si tu vida, si tu justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarás en el reino de los cielos, no importa la doctrina que te creas, no entrarás. Entonces, amados hermanos, en el reino de los cielos no entran los hipócritas, ni los fariseos. Luchemos por amarnos, luchemos por obedecer la palabra. Neguémonos a nosotros mismos. El corazón, ¿qué quiere? Guerra. ¿Qué quiere Dios? Todo lo contrario. Paz, amor. Así que ocupémonos de lo que nos enseña Dios en su palabra. Vamos, hermanos, a orar. Padre, gracias por tu palabra, por tu bondad, por el testimonio de Cristo. Él vino a cumplir tu voluntad y nos enseña a cumplirla. Y nos habla de los peligros de los desobedientes. Danos un corazón agradecido, porque ciertamente no nos has dejado a oscuras. Nos muestras el camino, nos muestras tu bondad. Oh Señor, te alabamos y rogamos tu presencia en cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.